digamos, se puede mejorar esa nota, ¿sí? Pero para eso, para esa diferencia, tiene que ir bien en el segundo parcial. Tómenlo como una suerte de zanahoria para incentivar a que se esfuercen un poco más en el segundo, ¿sí? No sé si hay alguien que está en esa condición. De los que están presentes. Una cosa, chicos, les voy a pedir si por favor pueden abrir las cámaras. ¿Pueden abrir las cámaras para dar la clase? Ahí va, les agradezco. La verdad que es bastante incómodo tener que dar clase frente a unas letritas que me aparecen. Y de hecho la última vez que el lunes terminamos la clase y nos quedamos con los ayudantes y había varios que queríamos tener una reunión con los ayudantes solos y no podíamos porque se habían quedado en Orsay, básicamente se fueron y estaban las cámaras apagadas y estaban ahí como asistiendo. Entonces resultaba claro que no había nadie del otro lado, con lo cual, por favor, si tienen plan de datos, no, pero en el resto de las condiciones, por favor, abran las cámaras. Gracias. Bueno, alguien estaba, como les decía, alguien está en esa, no sé de los que están acá, si están en esa situación del 650. Se cayó la conexión. Sí, está explotado. Por otra cosa. Bueno, vamos a alargar entonces. Una hoja. Bueno, vamos a hacer ejercicios. A ver. Vamos a hacer el 5. ¿Se ve más o menos ahí? Sí. Ahí está. Bueno, vamos a largar con el ejercicio número 5. ¿Qué dice el 5? Dice, calcule la unidad económica agropecuaria para una localidad dedicada a la producción tambera. Analice los datos aportados por los cuadros siguientes, determine cuál es la superficie modal, calcule el valor de la unidad económica y grafique. Mencione las unidades en las cuales se expresan los resultados. Los costos de producción y los ingresos para la explotación modal. Ejercicio 5. 5. Los costos de producción y los ingresos pueden calcularlos según los datos. Y calcular la unidad. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, primero vamos a retomar lo teórico. La unidad económica agropecuaria, ¿recuerdan qué era? ¿Qué es la unidad económica? Vamos a hacer ese pequeño repaso. Una superficie que está trabajada por una familia y cubre las necesidades de esa familia, pero también evolucionaban, digamos, como empresa o algo así. Ahí va, perfecto.
A ver, es una superficie. La unidad económica agropecuaria es, por definición, es una superficie tal que puesta en producción, con trabajo predominantemente familiar, permite generar ingresos tales que, una vez descontados los costos, satisfacen los requerimientos familiares de sostenimiento, ¿sí? Comida, vestimenta, etcétera, la canasta básica, más logra generar que la rentabilidad generada, ¿se acuerdan? Rentabilidad es igual al costo de oportunidad del capital, al menos, cuanto menos, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué otra cuestión? La unidad económica está determinada, está establecido en la operatoria a través de las leyes provinciales, ¿sí? En provincia de Buenos Aires hay una ley nacional que la regula, del año 40 y pico, 50, pero después está en el Código de Tierras, ¿sí? Código de Tierras de la provincia de Buenos Aires, las leyes provinciales que regulan el uso de la tierra y del agua y de la cuestión agropecuaria. Lo que determina es que su determinación se basa en superficies modales. ¿Se acuerdan qué es una superficie modal? Es la superficie más representativa. Esto es importante, no es un dato de una unidad modelo o una unidad tipo, o que yo la determino por libre voluntad, sino que tengo que trabajar con alguna metodología tal, generalmente con información censal, ¿sí? O censal o de algún relevamiento regional, información censal que me diga cómo es la conformación, la distribución de tierras para esa determinada región. ¿Sí? Esto es importante. Ahora vamos a ver ahí en la tablita cómo se hace. Pero entonces de esta manera yo determino cuál es la superficie más representativa. A partir de eso, a mí lo que me interesa, vamos de atrás para adelante, es encontrar el punto del eje X, que es la superficie, en el cual se cruzan los ingresos con los costos de producción. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahora, para hacer eso, yo voy a tener que determinar los ingresos y los costos. Entonces, para poder hacer eso, yo lo primero es determinar, bueno, ya la superficie modal, ¿no? Pero después es determinar la composición de la cuenta capital, por un lado, cuál es la composición promedio o media más representativa de la cuenta capital, pero además yo tengo que ver cuál es el planteo tecnológico más usual. ¿Qué usan? ¿Invernáculo? ¿Tienen tractor? ¿Cuántos tractores tienen? ¿Qué hacen? ¿Agroecológico? ¿Hacen convencional? Tengo que entonces construir una suerte ahora sí de una explotación. ¿Qué hacen? Agricultura, ganadería, tienen una chacra mixta, hacen forestales, cómo hacen el tipo, si tienen animales, cómo hacen el alimento, con pastura implantada, con monte, a campo, digamos, con pastizales de vegetación nativa. Bueno, entonces para eso necesito información, y eso lo que me permite es definir una suerte de explotación tipo. Que ahí surge en base al conocimiento que tengamos censal. Esto trabaja todo con datos censales, o de relevamientos que no sean un censo, pero sí que sean estadísticamente representativos. Eso es un problema, porque hacerlo para la región pampeana por ahí no es tan difícil. Ahora, dependiendo del tipo de actividad o región que vayan a trabajar, puede ser muy complicado conseguir la información. Pero entonces ustedes, primero determinamos eso. Segundo término, que es lo que vamos a hacer ahora,
pero esto nos sirve como repaso. Vamos a estimar los ingresos brutos bajo la función de precio por cantidad. Es una función lineal, ¿sí? Ahora, para determinar qué precio y qué cantidad vamos a usar, se hace lo siguiente. Precios. No usamos precios instantáneos de un año, del año pasado. Eso no se puede hacer. Puede haber sido un año pésimo, un año buenísimo, y entonces afecta dramáticamente los resultados. Para poder entonces tener un dato que sea más certero, lo que deberíamos hacer es estimar precios promedio. Ahora, ¿promedio de qué? Y los precios generalmente se usan de series de tiempo, o sea, cantidad de tiempo de al menos 5 años, ¿sí? Series de tiempo quinquenales de 5 años. Y dependiendo del tipo de producto, generalmente se toma la cotización al que coincide con el momento de venta más usual en esa zona. Muchas veces los precios de un producto no son constantes, sino que tienen variaciones, y muchas de estas son estacionales. Ahora, uno de los mecanismos que puedo utilizar para morigerar o atenuar todas estas variaciones es utilizar una metodología de suavizado de curvas, que es la de la media móvil, ¿sí? Hay otras estrategias para desestacionalizar, etcétera. Digamos, ustedes, con tal que sepan esto de que sí es importante, los precios, 5 años, se toma el valor al momento de venta más usual, y si no, lo que tenemos que trabajar es hay estrategias econométricas para poder obtener un precio promedio de manera más certera, con series de tiempo, básicamente. En segunda instancia tenemos que sacar las cantidades. Las cantidades usamos series de tiempo de al menos 10 años, ¿sí? 10 datos de los últimos 10 años. Con eso sacamos los ingresos brutos. Ahora, costos de producción. Para los costos de producción ya se complica la cosa, porque es una función cuadrática. Yo creo que en el libro, esto está en el libro de González Pagliettini. Allí está el proceso de, de despeje para llegar a obtener la fórmula. Pero si no, tiene un grado de complejidad poder establecer, digamos, este punto de equilibrio de manera sencilla, porque como es una función cuadrática, tenemos dos coordenadas, dos cruces con el eje X, con lo cual dificulta un poco las cosas. Nosotros hace muchos años que ya no hacemos la demostración matemática de esto. Simplemente sepan, vamos a usar la fórmula final y la gráfica. ¿Por qué? Porque bueno, esto es lo que nos interesa, esta igualdad, porque hay dos métodos entonces de determinación, uno gráfico y uno analítico, ¿sí? El método, analítico primero, ¿sí? Es el del ingeniero Fulón y es costos de producción al cuadrado por superficie modal, todo sobre ingresos brutos al cuadrado. Y después tenemos el método gráfico, que este es el método oficial para la mayor parte de las provincias de nuestro país. Hay otras metodologías que no vienen al caso. Método gráfico sí es el de considerar, primero de determinar cuál es la superficie modal, en base a eso construir la curva de ingresos brutos, y luego, sabiendo el costo de producción, vamos a construir, ¿se acuerdan?, las ordenadas al origen para hacer los radiovectores, y de esa manera construimos nuestra curva de costo de producción, que donde se cruce el costo con el ingreso va a aparecer en esa proyección la unidad económica, ¿sí? Una pregunta puedo hacer, sí, porque cuando estaba haciendo los ejercicios, como que analíticamente sí me salía, pero gráfico tenía algunas diferencias. La superficie modal,
tiene Sí. que tener la misma relación con la distancia que hay en el eje del ingreso bruto o del costo de producción. No sé si se entiende. ¿Cómo? La distancia del 0,0 a la superficie modal, ¿tiene que ser la misma distancia del 0,0 al eje X del ingreso bruto o del costo de producción? No, a ver. Lo que tenés que hacer son dos ejes independientes en las escalas, las magnitudes. Acá va superficie. Acá va unidades monetarias. ¿Sí? Sí, pero Lo que cuando tenés que hacer grafico la recta, por ejemplo, es que en realidad es independiente. ¿Acaso no hay una relación directa? En el sentido de que lo que es importante acá es respetar que usar la misma escala métrica para ingresos y para costos. sí, pero por ejemplo, cuando grafico la recta de ingresos brutos, Sí, y viste que, por ejemplo, el punto en el que yo los voy a unir es cuando está la superficie modal con los ingresos, o sea, con la recta horizontal de ingresos brutos y de ahí trazo una diagonal. sí, es así. Ahora lo vamos a hacer, no te preocupes, eso nos vamos a meter. Ahora lo vamos a hacer cuando vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer específicamente. No te preocupes, así lo construimos y ahí entienden. Ahora estamos más haciendo un repasito y ahora nos metemos específicamente. Estamos haciendo un pequeño repaso. Entonces tenemos el método gráfico, el del ingeniero urbano Fernández, que nos permite determinar la unidad económica. Ahora, y con esto ya nos metemos en el ejercicio, ¿para qué sirve los usos y aplicaciones de la UEA? Uno es determinar las parcelas mínimas. Básicamente es determinar parcelas mínimas. Ahora, ¿para qué sirve esto? Para subdivisión de lotes. Esto sirve para las herencias, por ejemplo. No se puede haber separación de bienes menores a la unidad económica. Y el tema de la subdivisión de bienes, ahora en la clase que viene vamos a tener tasaciones, no es un tema menor. Ustedes lo sabrán bien. Bueno, ahora hace un rato terminó una audiencia, había ahí un conventillo televisado de unas grandes fortunas agrarias, que ahí hay más lío, pero digamos, esto que pasó con esta familia Echeverre, que es un problema de herencia básicamente, pero eso es un problema frecuente, es lo más común que pase con las herencias familiares vinculadas a, iba a decir al mundo agrario, pero en realidad las otras. Cuando hay herencias generalmente son motivos conflictivos en las familias, ¿sí? Y entonces es importante cuando veamos tasaciones, porque es importante la tasación. Ahora, una de las cuestiones importantes en esos procesos es que las superficies no pueden ser nunca menores a la unidad económica. Lo que está el supuesto detrás de eso es que si yo parcelara superficies más chicas, no llegarían los ingresos que se generan a poder cubrir los costos, con lo cual no podrían vivir de la explotación. Entonces lo que se evita es la generación de los denominados minifundios. Uno es ese, otro objetivo es la colonización. Si yo establezco planes de colonización o de acceso a tierra, no solamente colonización, otros mecanismos de acceso a tierra, de hacer créditos hipotecarios a muy largo plazo, etcétera, tengo que tener en cuenta que las parcelas que vaya a distribuir no pueden ser nunca menores a la unidad económica, ¿sí? Eso es importante. Y por último tenemos cuestiones de ordenamiento, que están vinculados a los tres, que es de ordenamiento territorial. Por eso ustedes también lo trabajan este tema, cuando vean gestión de proyectos, ¿sí? Tanto la temática de tasaciones, que vamos a ver es bastante importante para ustedes, como el tema de unidad económica, son piezas importantes en los procesos de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Cuando uno tiene que hacer, dependiendo del objetivo del ordenamiento, y tiene que hacer un proceso de priorización en sistemas multicriterio, una de las capas, una de las variables importantes tiene que ver muchas veces con los tamaños de la tierra, ¿sí? Entonces uno le pone ciertas restricciones al sistema, y uno de esos es que las parcelas analizadas o las parcelas a trabajar nunca pueden ser menores a la unidad económica, ¿sí? Entonces ahí es donde surge la importancia de contar con la estimación de la unidad económica.
¿Hasta ahí dudas con esta parte teórica? Ahora vamos a meternos con los ejercicios y vamos a tratar de responder la consulta de sus compañeras. Vamos con el 5 entonces. Fíjense que lo que dice el 5, vamos a empezar copiando esta tabla. Fíjense, uno empieza a trabajar en una zona y lo primero que tenemos que hacer es delimitar regiones de homogeneidad. Es decir, las determinaciones de la unidad económica se hacen para zonas o regiones particulares en cuestión. Ahora, que estas regiones, para poder analizarlas, tienen que tener relativa homogeneidad interna, ¿sí? Es decir, tienen que ser zonas más o menos parecidas en cuestión agroclimática, pero también en actividades, etcétera. No tiene que ser todo igual, pero tiene que tener cierta similitud, si no, estoy comparando peras con manzanas. Ahora, cuando uno hace eso, y ustedes lo van a tener que hacer en gestión de proyecto, van a tener acceso, en el mejor de los casos, a información censal ya procesada, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que lo que se hace es agarrar, se tiene para una región, póngale que en total, ¿cuánto hay acá? 1100. Más de 400 que 253. Sí, ¿qué hice? Ah, copié el total. Sí, 900 es el total. 900 es el total, ahí está. Fíjense, tenemos un universo de 900 explotaciones en esta zona. Podría ser un distrito de provincia de Buenos Aires. Pónganle Mercedes o Luján o Pacha, Chivilcoy, algún lugar del oeste. Tenemos que determinar eso. Ahora, ustedes están trabajando con la Secretaría de Producción o la de Ambiente, entonces estamos encarando un proceso de ordenamiento territorial. Esto es Tambero, por ahí es Villegas, más al oeste. Tenemos 900 explotaciones. Lo que hacemos es estratificar, es decir, agruparlas por rango de superficie, de 0 a 50, de 51 a 150, de 151 a 300, etc. Y tenemos la cantidad. Entonces, la primera cuestión es tenemos que determinar, para hacer este análisis, la superficie modal. ¿Cuál le parece a ustedes que es la superficie modal? Que es la más representativa, la que más veces se repite. Y no es la promedio, ojo. Promedio es dividir, sumar todo y después dividirlo por el n. Eso da otra información, pero lo que pasa es que se sesga mucho el promedio. En cambio, la superficie, la moda, perdón, o el modal, lo más representativo es lo que llama un indicador estadístico robusto, porque no tiene tantas variaciones ante casos extremos. Pero bueno, eso viene como extra. ¿Cuál le parece a ustedes que es la superficie más representativa en este caso? La de 150. Perfecto. Vamos a marcarla acá. Entonces, esto es para uno de sus compañeros que me preguntaba hoy, justamente cuando arrancábamos, ¿cómo sabía yo que era la modal? ¿Cuál era la modal? Bueno, tenemos que hacer un trabajo de este estilo. Si esto lo hacen con cualquier software estadístico, es relativamente sencillo poder hacer una estratificación y determinamos entonces cuál es la superficie más representativa. ¿Sí? Vamos a anotar cuál es, 150 hectáreas. Ahora, tenemos ya una conformación de una cuenta capital, ¿sí? Y de ingresos y costos. Vamos a construirlos. Es muy parecido a esto. Es un tambo. Muy parecido a lo que veníamos trabajando en costo de producción, ¿se acuerdan? Ponemos concepto. Es sanidad. Alimentación. Vacas. Mano de obra familiar. Ahora vamos a ver qué es eso. Toros. Maquinaria. Y por último tierra. Vamos a ver.
Valor a nuevo. Y para sacar la tierra dice que son 3.000 por hectárea. Con lo cual vamos a hacer 3.000 por 150. 450. Ahora, tenemos que construir nuestra curva de nuestra gasto, depreciación e interés, nuestros costos de producción. A ver, los gastos, ¿de cuánto es? ¿Qué cosas son gastos acá? Sanidad, Alimentación y mano de obra. Mano de obra familiar. Ahí hay una cosa importante. Fíjense que sanidad y alimentación son muchas veces erogaciones efectivas. Yo las compro en el mercado, gasto plata para eso. Mientras que la mano de obra familiar, por eso es la diferencia entre algo económico y algo contable. No lo estoy pagando, entonces no aparece ninguna contabilidad de una administración agropecuaria o que no es algo que nos pida el contador. Esto no es mano de obra remunerada, no le estoy pagando, no me estoy pagando un propio sueldo o a mis hijos o a mi esposa o al que fuera. Acá lo que estoy haciendo es asignarle un costo de oportunidad al trabajo. ¿Por qué? Porque quiero estimar, quiero ver que la superficie esa genere ingresos tales que permitan pagar mi trabajo y que permitan mi manutención. O sea, si mi manutención sale a través del trabajo, entonces yo tengo que ponerle un valor. Entonces, esto es un costo, se llama un costo equivalente, es un jornal equivalente, es el costo de oportunidad de la mano de obra, que le ponemos un valor. En este caso de 30.000. Entonces vamos a hacer, que es un gasto, 9.000 más 6.000 más 30.000. Me da algo así como 45.000 pesos de gastos. Vamos con las depreciaciones. Depreciaciones. Tenemos los toros. Fíjense que es fácil porque te dice vida útil y si los que tienen vida útil deprecian. Entonces hacemos 25.000. 25.000 dividido 5. 5.000. Y las maquinarias, 40.000 dividido ¿cuánto? 10. 4.000. ¿Cuánto nos da? 9.000 pesos de depreciaciones. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Vamos con el costo con el capital inmovilizado. Esto después en un ejercicio, si les pidieran la rentabilidad, también les sirve. Acá es para sacar el interés. Bueno, vamos a sumar primero. Vamos a hacerlo por partes. Capital inmovilizado de las vacas, 15.000. De los toros, ¿cuánto es? ¿Por qué el de las vacas 15.000? Porque se acuerdan que no se deprecian las vacas, entonces va con su valor anual. Los toros no, va con Brasi. Ahora, ¿cómo estimo el Brasi en este caso? Alguno de ustedes o alguna me podría decir, bueno, me están faltando datos, me falta la vida futura probable. No, muy bien, ahí veo varios que asienten. ¿Cómo se hace entonces? ¿Qué criterio asumo? Que están en la mitad de su vida útil. Entonces, excelente. Acá directo, vas a dividir por 2 los que son de Brasi y también los otros que son gastos, porque como es de costo final, también lo dividís por 2. No, ojo, que no es un tambo, atención. Ah, sí, perdón. Entonces lo tenés que dividir por 12. Y la tierra no, a 450.000, que va con su valor anual. Entonces, vamos a poner el circulante, 45.000 dividido 12, es decir, 3.750, todos los gastos. Entonces vamos a hacer la cuenta. 3.750 más 15.000 más 12.500 más 20.000 más 450.000.
nos da un capital inmovilizado de 501.250 pesos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ¿cuánto es el costo de oportunidad? 5%. Algo así como 25.062. Esto me da 79.062 pesos de costo de producción. ¿Hasta acá estamos? Yo no toco más. ¿Entendieron? ¿Los gastos no los dividís por 12? ¿Cómo? ¿Los gastos no los dividís por 12? Sí. 45.000 dividido 12. Me da 3.750. Sí, sí, sí. Ahí quedamos más o menos. ¿Sí? Vamos a borrar. Sí, sí. Perfecto. Fíjense. Vamos a hacer primero el gráfico. Después hacemos el analítico. Tenemos ingresos que me los dan como dato. Vamos a anotar acá ingresos brutos de 60.000. Costos de producción, que son los que determinamos, de 79.062. Y nuestra duda es entonces, ¿cuál es la unidad económica? ¿Sí? Vamos a empezar entonces a hacer la determinación gráfica. Vamos a poner un poquito más grande, vamos a hacer. Después va a ser complicado el gráfico. Eje X, la superficie, eje Y, unidades momentáneas. Bueno, lo primero que hacemos, ¿qué era? Marcar cuál es la superficie modal en el eje X. Pónganle que vamos a marcar. Esos son. ¿Cuánto es esto? Póngale que es algo así. Más o menos. Acá tenemos 100. Acá tenemos 200 hectáreas. Esto es más fácil, lo hacen ustedes con una regla, ¿no? Acá tenemos la mitad, 150. Acá tenemos la unidad económica. Perdón, la superficie modal. Acá está la superficie modal. La superficie modal tenía 60.000. Vamos a poner acá el rango, para que vean bien, 100.000. Hay 100.000. Acá hay más o menos 50.000. 75. Por acá pónganle estas 60.000. ¿Sí? Los ingresos son de 60.000. Entonces, a ver, más o menos por acá, perfecto, tenemos nuestro punto de 60.000 pesos de ingresos para nuestra superficie modal. Vamos a construir la curva. Vamos a asumir que los ingresos toman una función lineal, ¿sí? Una forma recta. Con lo cual, más o menos, ahí está. Tenemos una función de ingresos brutos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿No?
Vamos a determinar ahora, vamos a construir la curva de costos, que es la que generalmente genera más dudas. Los costos de producción, esto es 75, pónganle, es por acá, 79.062. Esto es, ¿sí?, nuestros costos de producción. Los ingresos, acá costos. ¿Sí? Si uno lo pusiera, sería por acá más o menos. Nuestros costos de producción están ahí arriba. ¿Sí? Ya de movida asumimos que los costos son más altos que los ingresos. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, y presten atención acá. Vamos a marcar la proyección del eje X, donde está el punto de los costos, ahí arriba. ¿Sí? ¿Me siguen? Y lo vamos a dividir en X cantidad de segmentos. Yo lo divido en 4 porque es más fácil, pero pueden dividirlo en la que se les ocurra a ustedes. En cuanto más segmentos los distribuyen, más parejita queda la curva. Finalmente las curvas no son más que, o las rectas no son más que una sucesión infinita de puntos. Entonces, cuanto más puntos le agrego al proceso, más limpio, queda más prolijo, más definida la forma. Bueno, sobre el eje Y vamos a dividir en la misma cantidad de segmentos que el eje X. Y entonces vamos a empezar a construir nuestra curva de costos. Para eso vamos a trazar los denominados, vamos a construir los denominados radiovectores. Acá lo que trazo son rectas ordenadas al origen, que salen de cada uno de estos puntos de la proyección. Sí. Y acá este. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora vamos a empezar de acá, de abajo para arriba. Así. Fíjense, del primer segmento se cruza con la primera recta. Del segundo segmento con la segunda recta. Donde se cruza marca un punto. Tercer segmento, tercer recta. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, cuarto. ¿Entienden hasta acá? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a empezar a unir los puntos. Fíjense. Llegamos al punto este que era el de nuestra superficie modal. Pero todavía no tenemos la unidad económica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es esto. Vamos a tener la unidad económica cuando en el punto o en la proyección sobre el eje X del punto donde los ingresos brutos cortan los costos de producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos por un lado a continuar nuestra curva de ingresos brutos. ¿Sí? Esa es fácil. Y la otra, por eso cuanto más prolijo la hagamos mejor, tenemos que continuar la proyección de nuestro eje, más o menos quedó, de nuestros costos de producción. ¿Hasta dónde? Hasta el punto este. Hasta el punto donde se cruzan los ingresos brutos con los costos de producción. Y entonces, ahora sí, lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer es proyectar esto hasta el eje X, y en donde va a surgir justamente la unidad económica. ¿Qué hacemos? Si lo hacemos con una regla, más o menos tenemos, estos son 50, y deben ser 25 estos, debe ser, haciendo el ojímetro, 225. 260, bueno, está bien. Con la regla les da preciso. ¿Sí? Perdón, cuando extiendo la curva de los costos, o sea, ¿cómo sigo la línea? Como que siga
Y es a ojímetro. En realidad tenés un poco así, no tenés mucho. Pasa que a mano alzada así es mucho más difícil. Con el lápiz es mucho más fácil. Si ustedes lo dividen, es más fácil. Aparte, si dividen en muchos segmentos los radiovectores, va a ser más fácil todavía, porque queda mucho más definida la curva. Así en pizarrón, en mano alzada es más difícil. Después, lo que hay que hacer es hacer el cálculo de manera analítica, que si bien no es el método oficial, nos permite saber rápidamente cómo es la historia, que es costo de producción al cuadrado por superficie modal dividido ingreso bruto al cuadrado. O sea que debería ser 79.062 al cuadrado por 150 dividido 60.000 al cuadrado. Y de acuerdo a esto a la guía me tiene que dar algo así como 260 hectáreas. Más o menos, si uno dice prolijo, acá más o menos te va a dar, yo puse 225, a ver. Y me quedó medio corto, sí, debería haber, la proyección por acá tendría que haber tirado. Más o menos, a ver. Sí, más o menos, por ahí. Por acá. Haciéndolo con el papel fácil. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cómo fue acá la unidad económica con respecto a la superficie modal? Más grande. Necesita más. La superficie o sea, cada modal. Cada familia necesita, o sea, bueno, no sé si familia, pero o sea, como cada unidad necesita más hectáreas para autosolventarse. Exactamente, o sea, que le sea muy bien. Lo que me está diciendo es que las explotaciones de esa zona, trabajadas con agricultura familiar, necesitan más superficie de la que realmente disponen en este momento, ¿sí? Necesitarían 260 hectáreas y por ahora lo más representativo con lo que contamos de manera más representativa es 150. ¿Sí? Casi el doble de superficie necesitarían para que los ingresos se equiparen a los costos. Entonces uno ahí podría decir que podemos llegar eventualmente, si uno sí sale a recorrer, podemos encontrar problemas. Porque fíjense que hay otra cuestión, que es que la unidad económica no es una medida instantánea, en el sentido de que varía, no es una cosa volátil, que varía de año a año de manera bruta. Puede llegar a pasar, pero en casos muy particulares. ¿Por qué? Porque como nosotros trabajamos con precios y cantidades promedios, las variaciones son muy atenuadas, no hay cambios abruptos. No es que de un año tenemos 100 hectáreas de unidad económica y al año siguiente 500. Muy difícil que pase eso. ¿Sí? Eso sí pasó en nuestro país en el 2001 al 2002. ¿Sí? Que estábamos de 1 a 1 y pasamos de 1 a 1 a 3 a 1 en cuestión de meses. Y entonces si uno mira la unidad económica de los 90, fue creciendo progresivamente y en 2 años después bajó a la mitad. ¿Sí? Ese aumento de la unidad económica es la que permite entender, enganchándolo con lo que vimos en las primeras clases, con los procesos de concentración. ¿Se acuerdan de la producción? De que había menos explotaciones en los 90. Bueno, esas menos explotaciones, un camino para encontrar el analítico, para encontrar eso, tiene que ver con la unidad económica. Se fue aumentando progresivamente el tamaño de la unidad económica, porque aumentaron más los costos que los ingresos, y eso lo que hizo, si aumenta la unidad económica, es que si aumenta la unidad económica, más cantidad de productores van quedando fuera del mapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llegan a cubrir sus ingresos y 1 o 2 años lo pueden sostener, pero eso después progresivamente lo que va haciendo es una fuerza centrífuga que va echando gente. Entonces para eso nos sirve la unidad económica. Un método analítico de investigación, pero además es un instrumento realmente práctico que pasa, tiene sus restricciones. ¿Cuáles? Es que es difícil calcularlo. No este calculito, sino obtener la información. Lo complicado de la unidad económica es obtener la información. Eso es la mayor restricción que tiene. Y aún es complicado en zonas donde hay información estadística.
Si vamos a regiones, si se quiere, más marginales para la agricultura o la ganadería, la información es prácticamente imposible de conseguir, es muy difícil. Vamos a hacer uno más si quieren. Ay, perdón, ¿te puedo hacer Sí. una pregunta? Sí. Es lo que preguntaba antes. En este caso, o sea, porque como que a mí me está dando 239, no 260. Entonces tengo una duda para hacer la recta de ingreso bruto. ¿Vos ahí usaste que del 0 al 150 o del 0 al 60.000 tiene que ser la misma distancia o no? Y ahí, a partir de ahí, hago la recta o no, porque si no, no entiendo si estoy haciendo bien la diagonal o no, o si de eso no No, pero es que es depende. indistinto, porque son dos unidades diferentes. No hace falta. Lo que pasa es que esto tiene que Ah, ser... ok. No, porque este es 60.000, ¿cómo lo vas a de 150? Son peras y No, manzanas, no digo importa eso. digo la distancia que hay del eje hasta el 150 o al 60.000 si tiene que ser la misma para hacer bien la diagonal, porque si no, no sé por qué me da menos, porque lo No, hice es que no, igual. vos decís, no tienen que ser la misma, para nada. No, y lo más fácil es eso, hagamos el costo de producción, hagan el costo de producción al cuadrado por la superficie y divídanlo por los ingresos brutos al cuadrado. Y ahí tenemos la verdad de la milanesa. Sí, si lo hago así, sí me da 260. Pero, o sea, Entonces, cuando ahí yo no. dibujo el gráfico, No, bueno, ahí tenés seguramente una cuestión que tiene que ver con la forma de la curva. y en esos casos, ¿qué hago? O sea, ¿modifico la curva con respecto a lo que me da analítico o lo dejo Y ahí distinto? sí, pero lo que pasa es que lo estamos haciendo, es la primera curva que hacen así. Lo que hay que hacer es, esto cuando uno lo hace en la realidad, lo haces con un CAD, entonces es mucho más fácil. Pero si no, y acá mano alzada, traten de hacerlo lo más prolijito, y si lo dividen en mayor cantidad de segmentos, le va a quedar esta parte como mejor perfilada, entonces después pueden hacer a continuación un poco mejor. ¿Me explico? Tendría que ser una cosa así, y por acá seguramente caería, mira. Y si tirás, y sí, te da 260. Ahí tienen que ser lo más prolijos y meticulosos posible. Profe, la línea horizontal de vectores, la de arriba está sobre 79.062. Sí, esto es 79.000. Fíjate que acá está 75.000. No, un poquito más, por acá era, sí, más o menos. No, pero está. Pero el tema ahí es esto, el problema, sí, la cuestión es poder construir la curva la proyección más que nada lo más fiel posible. Pero para eso lo importante, si se quiere, es dividirlo en más cantidad de segmentos. Cuanto más segmentos, les queda mejor armada la curva, entonces puede ser más fácil proyectarlo. ¿Sí? ¿Estamos? 150 lo elegí yo, es lo que charlamos al principio. Nosotros tenemos, fíjate que la hoja del otro lado, en la página 15, tiene una tabla que está como la información censal de esa zona. Entonces, me pregunta si yo elegí, ¿por qué elegí esa superficie? Ok, por eso sí, no hay problema, te voy contando. Entonces, con la información censal, vos tenés, para esa zona que hay 900 establecimientos, tenés de 50 hay 105, hasta 50 hectáreas tenés 150 explotaciones, hasta 150 300, 300 200 y más de 400 250 explotaciones. Entonces vos tenés que fijarte siempre la superficie modal, que es la más representativa, o dicho de otra manera es la más frecuente, ¿sí? La que más veces uno encuentra. Entonces nada, se elige la más frecuente, que en este caso es 150. ¿Sí? Excelente.
Bueno, vamos a hacer el 7. Y el resto para vuestros hogares. Fíjense, el 7 dice: un asesor contratado en el marco de un proyecto de ordenamiento territorial rural de un departamento de la provincia de Santa Fe, cuyo objetivo es el desarrollo social y económico, quiere definir el tamaño de la unidad económica. Para ello toma como base para el cálculo de la superficie de la unidad modal de 400 hectáreas, y que en ella se obtienen como rendimiento promedio de los últimos 10 años 38 quintales de soja y 20 quintales de trigo. Los precios brutos promedios quinquenales son 400 por quintal y 300 por quintal respectivamente. El planteo técnico es de rotación trigo-soja, doble ocupación anual. El costo de producción de la EAP es de 4.240.000. ¿Cuál sería el tamaño de la unidad económica? ¿Sí? Vamos a estimar eso. Fíjense, ¿qué datos tenemos? Tenemos superficie modal de cuánto. 400 hectáreas. Rendimiento de soja 38 quintales. Y rendimiento de trigo 20 quintales. El precio de la soja 400 pesos por quintal y el rendimiento del trigo ha sido de el precio, perdón, del trigo 300. Y dice que es todo doble cultivo. ¿Saben lo que es doble cultivo? ¿No? Doble cultivo o doble ocupación es cuando se siembran 2 veces a lo largo de un año, ¿sí? Generalmente la mayor parte de los cultivos extensivos, ¿sí? Esto es todo extensivo, se hace una sola ocupación anual, es decir, hago trigo, que es de otoño-invierno, o hago soja, o hago maíz, etc. Vamos a ver eso, se los explico así ya les queda el resto de su vida. Pónganlo. Esto es un año, ¿sí? Esto es un año habitual. Pónganle, si uno quiere sembrar trigo, que es de otoño-invierno, uno siembra acá en junio, ¿sí? El trigo se siembra en junio, el trigo se siembra en junio y se cosecha en diciembre, ¿sí? Es de otoño-invierno, lo mismo que la cebada, el centeno, por eso es más cortito. Después, otras cosas que son muy frecuentes en región pampeana son los cultivos de verano, ¿sí? ¿Cuáles son los cultivos de verano más comunes? El maíz. ¿El maíz cuándo se siembra? ¿Alguno sabe? ¿O alguna? ¿Alguna tiene huerta? ¿Alguno hace huerta en su casa? Ahora en octubre, ¿no? Exactamente, muy bien. El maíz se siembra en octubre y se cosecha en marzo, ¿sí? Esto es maíz colorado, no es para consumo fresco. La soja, ¿cuándo se hace habitualmente? La soja se hace también en octubre. ¿Cuándo se cosecha? En marzo. Entonces fíjense que para la mayor parte históricamente de los cultivos y las actividades en extensivos, yo podía hacer una sola ocupación anual. O sembraba de otoño-invierno o sembraba de primavera-verano los cultivos, pero no podía sembrar todo junto. Hasta que apareció un mecanismo de intensificación de la producción muy difundido y que está muy vinculado también con los sistemas de los paquetes de la soja transgénica. ¿Por qué? Porque lo que se puede hacer es lo siguiente. Yo siembro el trigo, como les dije, y cosecho en diciembre, pero después yo tengo algo que se llama soja de segunda. Soja de segunda ocupación es el nombre completo. Soja de segunda. ¿Qué pasa? La soja es muy plástica, es decir, se adapta a muchas condiciones.
Una de esas es que tiene mucha facilidad para florecer y fructificar de manera rápida. Entonces, haciendo algunos ajustes, yo esto lo cosecho en diciembre y ahí al toque, si esto lo cosecho la primera semana de diciembre o la segunda, para fin de diciembre trabajo la tierra sobre el mismo rastrojo y voy a sembrar soja. Soja que voy a cosechar en abril, mayo, abril póngale. Soja de segunda. Entonces acá tengo muy poquito de tiempo ocupado. Fíjense que en un año calendario hice 2 ocupaciones. Es un cultivo de segunda ocupación. La soja de segunda rinde menos que una soja de primera, pero tiene el chiste de que hago 2 cosas en un año. Eso aumenta mucho la intensidad del uso del suelo. Entonces, vamos a ver, se pueden hacer, cuando ustedes trabajen con información censal, es muy común, o lo más frecuente, es que no coincida la superficie del partido que analizan con la superficie cultivada. La superficie cultivada suele ser mucho mayor y a veces duplicarla. ¿Por qué? Porque si mucha gente hace doble ocupación, la superficie cultivada cuando no suma es mucho mayor, ¿sí? Y en horticultura ni les cuento. Si tengo algo que lo siembro, una predio, lo siembro 5 veces en un año, 4 veces, no tengo 100 hectáreas, tengo 400 hectáreas cultivadas. ¿Sí? Es una cuestión de datos censales, de información estadística. Bueno, vamos a sacar entonces los ingresos brutos. Vamos a hacer 38 por 400. Esto me va a dar por hectárea, ¿no? 15.200 pesos por hectárea. Y el trigo es 20 por 300. Me da 6.000 pesos por hectárea. ¿Cuántas hectáreas son? 400. Me da ingresos de 8.480.000 pesos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Me dice que el costo de producción es de 4.240.000 pesos. Entonces ahí tenemos varias preguntas. 1. ¿Cuál sería el tamaño de la unidad económica agropecuaria del partido? ¿Cuál sería el tamaño de la UEA? Hay 2 formas de calcularlo, analítica y gráficamente. Vamos a hacerlo analíticamente. ¿Cuánto es esto? Háganlo. Por favor. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto es? A mí me da 100. Perfecto. 100 hectáreas. Entonces, vamos a graficarlo. Vamos a hacer gráfico. Acá. Ya sabemos, sospechamos que es 100 hectáreas. Vamos a hacerlo. Tenemos acá 4 millones y acá. Perdón. Sí. Ahí, o sea, los ingresos que te dan tanto para trigo como para soja, los sumás. Sí. Te daría por hectárea. Y usas así por hectárea. No, se hace por total, no por hectárea. ¿Cómo vas a hacerlo por hectárea? O sea, vos haces precio por cantidad, depende cómo te dan los datos. Si te dan el precio siempre es, no sé, pesos por tonelada. Claro, exacto. Pesos por tonelada y lo multiplicás por el rendimiento que es, no sé, 20 quintales por hectárea. Eso te da todo pesos por hectárea. Y ahora lo que tenés que hacer es multiplicarlo por la superficie modal. Entonces vos lo que te va a dar es en total. Es el total, acuérdense. Esto, la unidad económica, hace que los datos los tienen que trabajar en pesos absolutos y no pesos por hectárea. Tienen que multiplicarlo por las 400 hectáreas. ¿Sí? Eso porque podés hacer esto de que los 2 cultivos en un mismo año, ¿no? Claro, exactamente. Está bien. Exacto. Exactamente. Fíjense, bueno, vamos a calcular los ingresos brutos. Es de 8.480.000. Vale. Un aplauso por acá. Más o menos. Ingresos brutos por acá.
8.480.000 aproximadamente. Y los costos de producción, 4.200.000. Por acá. Más o menos. Vamos a poner acá entonces. Por acá más o menos. El costo de producción. Entonces ahora vamos a dividir la proyección en X cantidad de segmentos. ¿Sí? Usamos la recta. Unimos con primero, segundo con segundo, tercero con tercero. Y ahora unimos los puntos. Más o menos quedó ahí. ¿Sí? Ahí se me pasa un poquito, pero está. Ahora, si hay diferencias es porque no lo hice totalmente a mano alzada. Fíjense que me da 100 y pico, porque este estaba un poquito fuera de escala. Fíjense donde se cruzan los ingresos con los costos de producción, proyecto, y es la unidad económica. ¿Sí? Fíjense que acá, y por esto me interesaba, a diferencia de lo que habíamos visto antes, acá la curva nos muestra que la unidad económica es mucho más baja que la UEA, que la superficie modal. ¿Sí? La unidad económica es menor que la superficie modal. Entonces uno ahí lo que podría sospechar es que la mayor parte de las unidades productivas de esa zona no tienen problemas de capitalización. ¿Sí? Están casi 3 veces por encima de lo que se necesita para llegar a ese punto. Una pregunta de gráfico. O sea, yo no pude dividir recién en la misma cantidad el eje X y el eje Y. Entonces, cuando es que tenés que dividirla en la intersección, es que lo tenés que dividir en la misma cantidad. Esto no. De acá tiene que estar dividido en la misma cantidad de acá. Si no, no puedes hacerlo. Claro, pero no me quedó. O sea, tipo, la distancia de la línea que yo tracé del costo de producción hasta donde se choca con el ingreso bruto, no sé, me estoy confundiendo con algo. O sea, la línea del costo de producción vos la estirás hasta las 400. Claro, hasta las 400 hectáreas. Sí. Ok. Y eso es lo que dividís en X cantidad de segmentos. ¿Querés acercarlo a la cámara a ver qué es? No, me confundí porque lo frené cuando se tocó con el ingreso bruto. No, lo tenés que... Acá no, tenés que ir hasta el punto de las 400, que es el costo de la unidad de la superficie modal. Sí, ese es un error frecuente. No, tenés que llevarlo hasta ese punto. Gracias. Eso no es nada, eso lo divides en segmentos, esto en segmentos. No importa que esta proyección sea más larga en centímetros que esta. Lo importante es que tenga la misma cantidad de segmentos. Entonces después te quedará más estilizado, más estirado, más comprimido la curva, pero digamos, no importa. Lo importante es que el punto va a mantenerse. Profe, una pregunta más. Sí. A ver, lo que sacamos eso de las 100 hectáreas sería la superficie modal. Sí. No, bueno. Las 10 hectáreas son la unidad económica. Está bien. Las 100 hectáreas es la unidad económica. Claro, y la modal serían 400. Exactamente. Acá fíjate que la unidad económica es mucho menor que la modal. Está bien. Gracias. De nada. Y después lo que dice el ejercicio, que eso después lo hagan ustedes, dice, si los precios promedios bajaran un 10%, ¿cuál sería la unidad económica? Entonces tienen que volver a hacer todo esto con un 10% menos de precios. Lo que va a pasar es que la unidad económica va a ser más grande, digamos. Ya no va a ser 100 hectáreas, sino sería, no sé, 150 hectáreas, por cierto. Si los precios aumentaran en vez de reducirse, la unidad económica se reduciría. ¿Sí? Sería más chica. Y después lo que pregunta el ejercicio en el punto D, vamos a plantearlo, es ¿cuál debería ser el monto de los ingresos brutos totales para que la superficie modal sea igual a la superficie de la unidad económica calculada en el punto A? ¿Sí? Calcule analíticamente y justifique su respuesta con un gráfico. Esto es lo que les piden. Les piden que, vamos a borrar acá,
la unidad económica, sea igual a la superficie modal. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo podemos saber esto? Es sencillo. La unidad económica, que no es más que... ahora es 400. Costos de claro, costo de producción por superficie modal dividido ingresos brutos al cuadrado. Todo esto tiene que ser igual a 400 hectáreas. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es costo de producción al cuadrado por ya los despejo sin esperar. Superficie modal es igual a 400 hectáreas por el ingreso bruto al cuadrado. No, esta no es la pregunta. 400 por 400. Sí. Bueno, hay que despejar, básicamente. ¿Sí? Tienen que reemplazar y de esa manera sacan el ingreso que debería ser. Y hasta podrían sacar cuál sería el precio de equilibrio para alguno de los cultivos. ¿Sí? A partir de qué precio del trigo o del maíz, uno de los dos a la vez, daría. ¿Sí? Bueno, pregunta, si no ya se pueden hacer todo el resto de los ejercicios. No quiero seguir avanzando porque no son muchos ejercicios y quiero que los hagan ustedes. Así tienen después se encuentran con las dificultades de llevarlos adelante. Tengo una duda con el ejercicio 3, que te da los costos directos y los costos indirectos. Y sí. También mezcla trigo, soja y maíz. Sí. Ahí me confundió bastante. Es fácil en realidad, porque lo que hace este ejercicio parte de, fíjense, en vez de trabajar con datos como costo de producción, trabaja con datos de margen bruto, ¿sí? Porque esto es mucho más fácil de encontrar en la revista. Entonces, plantea un par de cosas. Fíjense, dice que el planteo es cultivo de maíz, 50 de superficie y 50 doble ocupación. La superficie es de 500 hectáreas. Entonces lo que tendrían que hacer es 250 hectáreas para maíz y 250 para trigo y 250 para soja. Acuérdense que se hace doble cultivo trigo-soja, a cada una le corresponde lo mismo, ¿sí? 250 y 250 cada una. Ocupan el mismo terreno a lo largo del año. Eso por el lado de la superficie. Y después, por el lado de los costos directos o indirectos, ¿dónde están los costos indirectos? Acá. Lo que tienen que hacer es calculan los costos directos y los ingresos brutos totales, y para eso lo que tienen que hacer es multiplicar el margen bruto, el costo directo, perdón, por la superficie y el ingreso por la superficie. Una vez que suman todos los costos directos, a esa suma total en pesos le suman el costo indirecto anual, ¿sí? ¿Se acuerdan que los margen brutos se trabajaba solo con costos directos? Y yo, para poder obtener mi costo total, le tenía que sumar los gastos de estructura, que son los costos indirectos. Entonces, sumo los costos directos multiplicado por los por hectárea multiplicado por superficie, y eso después le sumo el total de los indirectos, ¿sí? Y para los ingresos multiplico el ingreso bruto por hectárea por la cantidad de hectáreas por cultivo. Es eso. Esto tiene que ver más, es otra forma de calcular los costos vinculado, asociado a los margen brutos. Es muy común, de vuelta, es muy común que tengamos acceso, porque es fácil de calcular, a los márgenes brutos de las actividades. Las revistas están mucho con eso, o en internet, cosas, publicaciones del INTA, porque son bastante generales. Como no tienen en cuenta por lo general las particularidades de cada explotación, nada, son datos por zona y chao. Que eso lo pueden encontrar en las revistas. El problema es que después tienen que ajustarlo por los indirectos. Este ya tiene el cálculo, que tiene que ver con la composición de la cuenta capital. Ahí es donde está el truco. ¿Sí?
Perdón, entonces es en vez de hacerlo de gasto más depreciación más interés, costos directos más costos indirectos. Claro. Y ya te da el costo de producción. Es esto. Okay. Esta es una forma de verla, ¿sí? Otra forma es costos directos más costos indirectos. Otra forma de agrupar y decir lo mismo, costos directos, costos indirectos. Es lo mismo. ¿Qué pasa? Para esto vos lo que habitualmente trabajás es con margen bruto más gastos de estructura o costos de estructura. Digamos, esto teniendo el dato de margen bruto vos podés obtener los costos directos por eso. Y vos más fácil que consigas esto en la vida real que otras variables, más laborioso. ¿Estamos? Bueno, estamos. Vuelvo a repetir porque hay un par que se sumaron después. Acuérdense, bueno, de los parciales estuvieron bastante bien. A todas aquellas y aquellos que se sacaron, no digo un 5 y pico, 6 clavado, más difícil, pero sí 6.50 para arriba, que hay varios. La consigna es, acuérdense que hay que sacarse arriba de 7 para promocionar. Pero ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es el incentivo? Si en el segundo parcial se sacan una buena nota, no un 7 a gata, un poco más que 7, se le pone un poco más de actitud a la nota, tómenlo como esto como una zanahoria, porque esta nota, digamos, lo que importa es la nota final, es una única nota, se juntan las dos. Entonces, si les va mejor en el segundo parcial, esta nota, digamos, es discutible automáticamente, o discutible, digamos, la podemos charlar en 6.50 para arriba, ¿sí? Pero les tiene que ir bien en el segundo examen, ¿sí? Que si le ponen un poco de pilas ahí, la promoción está a la vuelta de la esquina. Al resto, la mayoría le fue bien, están para promoción ya, así que bueno, felicitaciones. Todos han hecho y todas han hecho buena tarea, así que absolutamente todas, así que nada, sigan así, continúen así. ¿Puede pasar que la curva de costos esté por debajo de la de ingresos? Sí, pero tendría que ser un caso muy extremo. Ponele. Una de ingresos así y una que sea así. Sí, podría ser, pero significa que nunca... Siempre tener cualquier... Esto es lo que te diría, matemáticamente es posible. Pero en la realidad es muy difícil. Significa que en todo momento tus ingresos van a ser más altos que tus costos. Siempre, en toda escala. Aun cuando produzcas en 1 hectárea, tus ingresos son mejores que tus costos, y a medida que vas aumentando más la superficie, mejora más. Yo no conozco ninguna actividad que haga eso. Sí. Matemáticamente pareciera ser factible, pero en la práctica no. Es una buena pregunta. Nunca me la habían hecho antes, así que es una buena pregunta. Profe. Sí. ¿Puedo hacer una consulta de un ejercicio del parcial que me quedó la duda dando vueltas? Sí, sí. De un práctico. Sí. Había un punto que decía que en la Tierra había casas. Sí. Había casas y galpones sin uso y te dan un valor. Esos galpones, o sea, si no tienen, no los puedo utilizar yo, no tengo que hacer nada con eso, ¿o no? Exactamente. Ah, bien. Me entró la duda porque nunca lo había visto y no sabía qué hacer.
Está bien, No, perfecto. eso. No, la mayoría creo que, no sé si alguien habrá cometido ese error, pero en términos generales no pisaron ese palito, así que bien. Bien, gracias. Era más conceptual el tema, ¿no? Bien, creo que alguien calculó uno y no el otro. Calculó el galpón y no la casa, una historia así. Pero en términos generales no hubo mayores problemas. Bueno, creo que estamos entonces, gente. Nos vemos el lunes. Vamos a ver tasaciones. Es una clase sola que es práctica y teoría en una sola clase. Son poquitos ejercicios y bastante sencillos. Más complejo el segundo parcial. El tema del segundo parcial, generalmente, te digo, históricamente antes de la pandemia, les iba mejor en el segundo que en el primero. Lo que pasa es que, como quedó reducido, la cursada, van a entrar más temas que los habituales. Entonces van a tener que estudiar bastante más. Sí, van a tener varios temas más para estudiar que van a caer todos en el segundo parcial. Vamos a llegar a ver todo, pero más comprimido. Igualmente Chris y Roger estaban planteando, eso vamos a contar la próxima, de hacer algunas clases optativas, adicionales de trabajo sobre los problemas. Así que ellos gentilmente se ofrecieron a sumar algunas clases adicionales para que ustedes tengan un poco más de rodaje. Financiamiento y gestión de proyectos, que son como dos temas un poco más complejos, ¿no? Más ásperos. Sí. Igualmente acuérdense que tienen ahí el documento ese colaborativo, así que si tienen dudas y entre todos vayan leyéndolo. Nosotros algunas cosas respondemos, pero la gracia también es que ustedes traten de ir contestando las preguntas del resto de sus compañeras o compañeros de manera más colaborativa, que también ayuda bastante. Perdón, era evaluación de proyectos. La materia es gestión de proyectos. Pero igual las herramientas de evaluación de proyectos tienen que estar muy aceitadas para la materia siguiente, pues se da por sabido ya, los indicadores. Totalmente. Claramente, sí, Roger. Si no, o sea, parte de gestión de proyectos, parte de que todo esto lo manejan, lo que vamos a ver, lo manejan fluidamente. Claro, uno de los problemas que hemos tenido es que para la cursada anterior, para esta cursada, que liberaron lo de las inscripciones, que abrieron 5 relatividades, se anotaron cientos de personas, pero cientos, y muchos se anotaron y no habían cursado todavía, no cursaron economía agraria o economía aplicada al agro y al ambiente. Entonces, pequeño problema porque no manejan las herramientas básicas mínimas para hacer todo el proceso, y el 90% es en base a estas cosas que ya aprendieron, con lo cual es un problema, digamos. Tienen que tener fluidez con más que nada evaluación financiera, que vamos a ver en dos clases. La clase que viene, no la otra, arrancamos con evaluación financiera, que es un tema troncal, así grueso y importante, digamos, de la materia y para muchas otras cosas. Entonces, nada, ahí van a tener que tener las antenas más paradas. Bueno, no sé si hay alguna duda más, si no, estamos. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao, suerte. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Francisco, no sé si me querés decir está algo. Bien, ya estamos. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Dale. Nos vemos. Todo tranquilo. Chao, Francisco.